La crisis en Venezuela ha forzado a millones de personas a dejar su país en busca de estabilidad, seguridad y un futuro. En Uruguay, una de esas voces es la de Silvia, una venezolana que reflexiona sobre su experiencia viviendo en dos patrias y la importancia de no dar por sentado los derechos humanos y la democracia. A lo largo de esta entrevista, Silvia nos comparte su visión sobre la institucionalidad uruguaya, la involución de los derechos en Venezuela y cómo la comunidad internacional ha fallado en apoyar a los pueblos que sufren bajo regímenes autoritarios. Silvia nos cuenta cómo su vida ha quedado dividida entre Uruguay y Venezuela, dos países que ama profundamente. Este es el inicio de su relato. Yo soy uruguaya y digo que también soy venezolana, ¿no? Mi corazón ama a dos patrias, ¿no? A dos países que considero los dos míos. Y hay algo que yo tengo esa mezcla de esas dos culturas y esas dos visiones del mundo, ¿no? Digo esas dos visiones del mundo porque solamente a los venezolanos que han venido a vivir para acá o amistades que vinieron, que estuvieron por esta misma diáspora, que estuvieron en Argentina y pudieron venir a Uruguay, entendieron lo que yo les contaba de este país, que es tan diferente en lo cultural y en muchas cosas que Uruguay, en lo institucional también, ¿no? Yo tenía esa visión porque he vivido unos años acá de joven, y también por todo lo que me contaban mis padres, ¿no? Entonces, esa institucionalidad que esa cultura cívica que tiene el Uruguay, que allá en Venezuela no la hubo, y considero que por eso hay muchas cosas que eh, la gente dio por sentada la democracia, ¿ok? Que tal vez ahora pasa un poco acá con naturalizar la democracia. Cuando digo naturalizar la democracia es creer que esto es así para siempre o siempre fue así, y solo tenemos, bueno, lo que hemos escuchado sobre lo que pasó en la dictadura, de la importancia de hacer memoria, ¿no? Pero también buscar siempre la verdad y también la justicia, ¿no? Y entonces, cuando se da por sentado eso, tanto de un lado como el otro, allá se creyó que nunca iba a pasar nada, que nunca iba a escalar, que era simplemente una persona que supuestamente te vendía la justicia social, pero realmente no quería justicia social, sino que buscó la polarización para poder llegar al poder. Y por otro lado está acá en Uruguay el de naturalizar la democracia y solamente quedarnos con ese pasado y buscarlo solamente para la confrontación, en vez de todos tener la conciencia de la importancia de más allá de los matices o más allá de las ideologías, es entender que hay un tema de derechos humanos. Y es lo que me gustaría hablar ahora. Eh, Cuando hablo de derechos humanos, hablo de la posibilidad de que si no sale este régimen, si no hay una transición hacia una democracia, eh, puede haber una diáspora mucho mayor. Y no estamos hablando de personas que vinieron, como acá en Uruguay, que vinieron preparadas con títulos, con una formación académica, con una formación familiar donde hablamos de educación de ciertos valores o cierta preparación con habilidades blandas, ¿no? De resiliencia, sino de personas que salen y que son un público muy vulnerable, una población muy vulnerable que puede ser usada, que puede ser explotada con trata de personas, que salen por la frontera, que ya está pasando, pero esto podría recrudecerse, ¿no? Hablando de niños que pueden ser traficados, o sea, estamos hablando de una cosa que no estoy inventando, sino que son datos que tiene la ONU de todo esto que pasa. Por eso existe un trabajo tan fuerte que hace ACNUR y la OIM con respecto de las personas migrantes, pero también refugiadas, porque muchos venezolanos sin querer, por no tener sus papeles al día, han pasado a tener una posición, ¿cómo diría? Una figura de refugiado, porque no tienen sus papeles al día y la única posibilidad que tienen es optar por pedir refugio para poder tramitar sus papeles, ¿no? Porque si esto sucede, imagínense que siga saliendo gente entre 3 y 4 millones, que es lo que la ONU está proyectando que pueda pasar si no hay un cambio, o sea, una transición, donde la gente pueda tener paz, porque cuando hablamos de paz no es que haya tranquilidad, sino que la gente pueda sentirse segura,
en un lugar donde hay Estado de Derecho, donde puedas denunciar, donde si una mujer es abusada pueda denunciar, donde si hay situaciones de acoso de todo tipo la gente pueda denunciar, donde pueda la gente trabajar en un ambiente laboral donde no eres perseguido por pensar diferente, donde puedas estar en un lugar donde no eres perseguido por ser diverso, o sea, tener una orientación sexual diferente a las de la mayoría. Y todas estas cosas suceden en Venezuela porque ha habido una involución en los derechos de todo tipo, ¿no? Y una involución en los derechos también implica de que las personas no puedan tener una educación acorde a los tiempos en los que vivimos, donde si bien en Uruguay puede haber alguna brecha digital, pero hay muchas formas donde la gente puede formarse digitalmente. En Venezuela la brecha digital se está haciendo cada vez más grande, la brecha en formación de todo tipo se está haciendo más grande. Los niños, las niñas, los adolescentes no tienen una educación acorde a cómo está el mundo afuera de Venezuela. Entonces se están quedando con un retraso educativo. En las escuelas públicas, muchos niños no tienen clases o tienen clases 2 veces a la semana porque las maestras tienen un sueldo miserable, entonces tienen una gran vocación y le dan clase a los niños 2 veces a la semana, pero los otros días a la semana tratan de hacer otra cosa para poder vivir, o sea, trabajar en cosas, vender comida, vender cosas y también viven de lo que sus familiares afuera le envían, los familiares que tienen afuera, estamos hablando de casi 8 millones de personas que están afuera del país, que le envían dinero a esos familiares que están en Venezuela, porque esa es otra realidad. Mi llamado es hacer conciencia de la importancia de que vivimos en el siglo XXI, donde tratamos en el mundo de avanzar en derechos de todo tipo, ¿no? Para que la gente sea más libre, pero si tienes miedo de que te puedan revisar tu celular, si tienes miedo de que puedan publicar algo o decir algo y no sabes si tu vecino o tu vecina es alguien que te va a denunciar por pensar diferente, porque publicaste un estado de WhatsApp donde estás en contra del régimen o denunciaste algo que estás en desacuerdo porque te falta agua, porque quitaron el internet, porque te quedaste sin electricidad por 48 horas y eres denunciado y entonces vives con ese miedo, estamos hablando de que es una gran cárcel, ¿no? Y por eso yo llamo es a eso, a pensar en la situación de derechos humanos, más allá de la ideología. Porque a veces escucho gente en Uruguay que dice, no, porque o la derecha o la izquierda, esto no te trata de ideología, se trata de pensar en derechos humanos que está sobre todo, donde las personas puedan tener acceso a una vivienda digna, pero cuando hablo de una vivienda digna es que puedan sentirse seguros dentro de su vivienda y no que sean buscados y perseguidos y sacados de sus viviendas para meterlos presos y que no se sepan dónde los tienen recluidos. A veces pasan una semana, un mes o 2 meses sus familiares sin saber dónde están recluidos sus familiares, o sea, estas personas que son secuestradas prácticamente sin una orden, ¿no? Has mencionado varias veces la palabra conciencia. Desde tu perspectiva, ¿cuán consciente es realmente la comunidad internacional sobre la gravedad de las violencias de derechos que mencionaste? He leído mucho sobre cómo funcionan los organismos internacionales, ¿no? Y cuando hablamos de comunidad internacional, a veces siento que no existe tal cosa como comunidad internacional, porque cuando uno habla de comunidad es tener algo en común. Y realmente tener algo en común es tener en cuenta cuáles son realmente nuestros valores o qué vamos a tomar en cuenta cuando conformamos algo en común. Y a veces el tema es que se impone lo ideológico o la afinidad ideológica sobre la importancia de los derechos humanos que son universales, ¿no? Y lamentablemente se tiende a tener un discurso donde prevalece es la afinidad ideológica, es la afinidad bueno, no, es que la soberanía de los pueblos. Lamentablemente, la idea no es que, yo sé que esto suena utópico, ¿no? ¿Cuánto más de situación de refugiados vamos a tener? ¿Cuánto más casos de gente que tiene que dormir en calles, en plazas, porque salieron de un país y llegaron a otro país sin nada? Y sí, son atendidos, son ayudados. Yo puedo decir que acá en Uruguay avanza, es impresionante la cantidad por lo que conozco y lo que he estudiado, cómo ha avanzado en derechos migratorios. O sea, Uruguay está muy avanzado, ¿no? Con respecto a otros países de la región.
y es un país muy solidario, tanto para sus connacionales como para los migrantes, ¿no? Considero que falta mucho con respecto a la conciencia en la comunidad internacional, porque si entendemos que la importancia para que no haya más refugiados, para que no haya más sufrimiento, para que no haya lamentablemente casos de xenofobia que se están viendo en otros países, no solamente casos, sino que la xenofobia se está haciendo parte de la convivencia en otros países de la región, estoy hablando de Latinoamérica, con respecto a a la diáspora venezolana. La situación es que la comunidad internacional ha fallado. No solo llamar la atención, es de hacer cumplir ciertas normativas y reglas que tienen para que no sigan avanzando gobiernos, regímenes dictatoriales y autoritarios, ¿no? En la región. ¿Consideras que la ideología ha interferido de alguna manera en la capacidad de actuar a tiempo y de manera efectiva? Sí, hay mucha gente que puede ser así. Entiendo que en Uruguay hay mucha gente que puede escuchar y hablar en lo pensar distinto, pero imagínate en la región. Y hablando en la región donde tenemos un problema que Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo. O sea, eso está en datos. ¿Y qué pasaría si se puede volver más desigual con respecto a más pobreza de todo tipo? Porque la pobreza no es solo tener falta de dinero. Hay algo mucho peor, que no es tener una formación educativa. Yo venía de frontera, yo llegué, salí por frontera por Brasil y me fui a Manaos, ahí tomé un avión a Curitiba y de ahí me vine todo por frontera para llegar a Uruguay, pasé por Argentina y yo llegué con 100 pesos argentinos, pero hay una cosa que yo tenía que era formación académica, un nivel terciario y también trabajo y también la educación que me dieron mis padres de salir adelante, ¿no? Yo sabía que con eso yo podía, a partir de ahí, que iba a ser difícil, pero que iba a poder de ahí construir algo. Y con todas las oportunidades que brinda Uruguay lo he podido hacer. El tema es ese, ¿qué pasa cuando no entendemos que cuando pensamos distinto y con esto, que la educación no es solo la formación, sino poder escucharte y poder escucharnos, nunca puede estar por encima de los derechos humanos, de que la persona pueda ser libre. Y ser libre es algo maravilloso, porque solamente la persona que vive en democracia plena, como vivimos en Uruguay, donde el pensar distinto no es visto, podrás tener alguna discusión, pero no es visto como algo que te van a perseguir por ello. Entonces, es algo que en el pecho se siente tan bien que puedes hablar y puedas conversar sobre eso. Y entonces, por eso digo que cuando todo esto, que a veces son cuestiones de poder, porque he conversado con mucha gente acá que piensa que puede estar ideológicamente en la acera al frente conmigo, pero está de acuerdo conmigo con respecto a la situación que pasa en Venezuela con respecto a los derechos humanos. Creo que cuando se está en el poder, cuando hay jerarcas, gobiernos, personas que tienen la responsabilidad de representar a sus connacionales en los diferentes países, desde un poder ejecutivo, un poder legislativo, tienen que primar el generar consenso con respecto a qué es lo más importante, las personas o mi ideología. No, vamos a imponer lo más importante que es las personas y que la calidad de vida de esas personas y el derecho a una vida digna de esas personas. Y que a veces algunas personas lo usan para en vez de poder construir mejores normativas o legislación o para trabajar, para ayudar a esta comunidad venezolana, que estamos hablando de la segunda diáspora más grande del mundo, en la época de diáspora moderna, la segunda más grande, porque tengo entendido que ahora la más grande es la de Siria, pero que puede llegar a superar la de Siria si no hay un cambio, una transición, entonces no estamos haciendo nada. Y creo que cuando se ejerce en política o se ejerce cargos de autoridad en estos organismos, se debe pensar en ello. Parece que la ideología ha retrasado la acción en tiempo y forma. ¿Cómo podría llevarse adelante una transición orgánica que minimice los daños colaterales, considerando que cada decisión afecta directamente a quienes viven en el país? No sé, te digo no sé, porque entiendo que esto siempre conlleva a lamentablemente que gente sufra, ¿no?
no creo que uno pueda comparar con conflictos anteriores tampoco, porque a veces me pongo a pensar en conflictos anteriores como, bueno, podría ser como aquella vez o comparar con lo que pasó en Uruguay, no, son realidades distintas. En Uruguay, con todo y que hubo una dictadura, había cierta institucionalidad y también había gente dentro de los factores de poder que querían pasar hacia una transición, ¿no? Porque está escrito en los libros, no lo estoy inventando, está en los libros, de gente que dijo, no, hay que buscar la manera de terminar con esto, ¿no? Entiendo que en Venezuela sí hay factores de poder que quieren terminar con esto y pasar, aceptar una negociación, entendiendo lo que es en el buen sentido de lo que es una negociación, ¿no? Para poder tramitar hacia un paso hacia, pero hay otros factores que no. Y esa pugna interna es lo que dificulta que factores externos, es decir, organizaciones internacionales, organismos internacionales, otros gobiernos de la región, puedan actuar o puedan ofrecer, mira, ofrecemos esto o por qué no hacen esto, porque si internamente hay una pugna de decidir de qué hacer o qué no hacer, entonces es difícil que lo que los de afuera puedan ofrecer algo cuando internamente hay gente en el régimen que está tan comprometida que no acepta lo que otros puedan ofrecer para salir de de salir o permitir esa transición. Lo único que me queda, por lo menos, es lo que yo estoy haciendo, es ayudar a la diáspora de venezolanos que están acá en Uruguay, qué es lo que puedo hacer yo. O sea, porque a veces uno dice, bueno, ¿y qué estás haciendo tú? Porque te quejas, pero bueno, yo lo que he podido hacer, y digo, lo que puedo hacer por Venezuela, lo estoy haciendo acá en Uruguay, que es ayudando a la reinserción económica de esa migración, no solo de comunidad venezolana, sino trabajamos como comunidad migrante, con una ONG que atiende a la comunidad venezolana desde 2017 y yo me sumé a esa causa y siempre digo que lo que puedo hacer por Venezuela desde acá. ¿Cuál es la situación actual de la diáspora venezolana en Uruguay? No solo en términos económicos, también en cuanto a su bienestar psicológico y estado emocional. Yo te puedo hablar por con los que trato. Hay un impulso muy grande de muchos de salir adelante, ¿no? Como dice un colega, florecer lejos de casa. Hay otra parte que son los que están recién llegando, que vienen, por supuesto, con esas ganas bueno, poder hacer algo, poder salir adelante, porque escuchan, porque hay casos también de remigración. Gente que está en el continente, o sea, perdón, en Sudamérica, que está en otros países como Perú, Ecuador, y vienen a Uruguay porque escuchan de lo bien que son tratados acá, de que la gente acá no hay xenofobia. Cuando digo, puede haber un caso puntual, pero no, o como hablamos de racismo, por decir algo, casos puntuales, pero no que sea algo generalizado, ¿me explico? Entonces, se sienten atraídos a venir y vienen, y entonces siempre vienen con mucho, ilusión, ilusión, y también hay mucha tristeza, ¿no? Porque muchos quisieran regresar. Hay tristeza también porque las familias están separadas, porque hay gente que no tiene su familia en Venezuela, sino que en distintas partes del mundo, entonces están muy disgregados, o sus amistades. También está esa ansiedad por saber qué va a pasar. Eh, Siempre pienso en toda esa gente que está en Venezuela, ¿no? Uno le duele, pero sigues con la mirada, bueno, es el día a día, ¿no? Porque la vida continúa. Entonces, tu mirada y tu corazón está pensando en lo que puede pasar allá, cómo están amistades, familiares, cómo viven, que es lo que le pasa a muchos, pero también tu mirada está acá porque hay que trabajar, porque hay que estudiar lo que puedan. Hay muchos que están estudiando otras carreras, están haciendo algo, están actualizándose profesionalmente, como me pasó a mí, que aproveché para actualizarme profesionalmente, para cultivarte, para mejorar. Y de estas personas que se están cultivando con respecto a formarse, a aprender también de la democracia uruguaya, dicen, yo estoy aprendiendo todo lo que puedo aprender porque en un momento quiero regresar regresar a Venezuela para poder aportar y de lo que aprendí en Uruguay, cómo es la democracia en Uruguay, de las cosas que se hacen bien en Uruguay, que son muchas en lo institucional, poder llevarla y replicarla en Venezuela. Y esa es poco la realidad. Hay muchos casos, muchas cosas. Hay gente que simplemente se encerró en su ciclo con su familia y no participa de las actividades de la comunidad. Simplemente es como que se encierran en su mundo, ¿no? Creo que le pasa mucho no solamente a los venezolanos, le pasa a la mayoría de la migración, le puede pasar también a uruguayos cuando migran a otros países.
Y bueno, hay muchas realidades dentro de la migración venezolana. En un escenario de cambio, ¿crees que quienes regresen a Venezuela después de haber vivido diversas experiencias en el extranjero puedan ser esa semilla para el renacer del país? Totalmente. Y creo que de alguna forma también va a significar que Venezuela va a poder aportar hacia el exterior también todo ese aprendizaje y también ese agradecimiento se va a ver con creces, con todo lo que vivió Venezuela, con quienes lo apoyaron, con los lugares donde estuvieron, donde fueron a apoyar a la comunidad venezolana, donde recibieron, donde hubo mejoras en la normativa para la migración, teniendo en cuenta lo que pasaba con la migración venezolana, y va a ser una semilla, sí, que va como que de un poco de cada país para Venezuela, ¿no? Porque cada persona lo va a llevar consigo, porque también estamos hablando de que hay muchos niños beneguayos aquí, es decir, niñas y niños que nacieron en Uruguay, que son de padres venezolanos, son uruguayos ahora. Entonces, como también son argentinos, son colombianos, son peruanos, son chilenos, y eso es que Venezuela va a volver a ser también cuna de migrantes, como lo fue alguna vez, ¿no? Quiero ser optimista, quiero pensar quiero pensar en una juventud en Venezuela que lamentablemente se perdieron muchas generaciones por todo esto que ha pasado, porque han sido 25 años de un cambio, porque todo esto también afecta a la cultura, ¿no? Lo que la gente se acostumbró a ver, a vivir. Entonces, quiero pensar que todo lo que se perdió se va a recuperar y mejor con respecto, quiero decir, con la juventud, que no pudieron crecer en libertad y que todos ellos van a reconstruir el país, pero también quiero pensar que voy a ver a Venezuela libre. Y cuando hablo de libertad no es solamente tener un gobierno democrático, sino que la gente va a valorar lo que es vivir en libertad, porque la libertad, o sea, la palabra libertad implica muchas cosas, no solo vivir en democracia. Y bueno, creo que de alguna forma es contribuir para que los hijos de aquellos que no pudieron vivir libertad puedan regresar o puedan construir esa Venezuela en libertad, con todo eso que van a aprender en el exterior.